bien, hermanos, vamos a nuestro estudio de la confesión. Abran sus confesiones en el capítulo número 8. Capítulo número 8, estamos considerando el tema de Cristo, el mediador. Y vamos a ver el día de hoy dos puntos. Vamos a ver el punto número 5 y vamos a ver el punto número 6 porque nos conviene tocar estos dos al mismo tiempo porque están relacionados. Vamos a hacer esta secuencia el día de hoy para entender mejor lo que es el punto número 6. Si entendemos el 5, nos vamos a entender el número 6 o viceversa. Nos van a servir los dos, cada uno. Muy bien, abran entonces sus confesiones en el punto número 5 y dice así: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Hemos visto durante todo el estudio no únicamente de la confesión, sino durante todo el estudio de la Escritura, en las predicaciones, hemos visto ya reiteradamente acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que ya todos entendamos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se ofreció para el perdón de nuestros pecados. Cristo se sacrificó una vez y para siempre, no hay más sacrificio que pueda hacerse, porque Él lo hizo, como dice aquí la confesión, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo. Cristo vino, como ya lo hemos visto, Cristo vino a la tierra en forma de hombre, vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, pero por nosotros Él se hizo pecado para que la justicia de Dios obrara en favor de nosotros. Eso es lo que hemos visto acerca de la obra de Cristo. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios con el sacrificio en la cruz. Lo que nosotros teníamos que haber pagado, Cristo lo satisfizo. No era algo que el sacrificio de Cristo o más bien el sacrificio de Cristo tenía que haberse hecho porque alguien tenía que pagar la ofensa que nosotros le habíamos hecho a Dios y nadie más podía pagarla, sino Dios mismo, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo nosotros esto, espero que lo entendamos, lo hemos tocado muchas veces, lo que consiguió Cristo por medio de ese sacrificio fue lo que se llama la reconciliación, como vemos aquí en este punto quinto de la confesión, dice que ha conseguido la reconciliación. Ahora, ¿qué es reconciliación? Reconciliación es cuando una relación se ha quebrado, una relación, nosotros aquí podemos entender como cuando hay una relación de esposos, hay una controversia, hay un disgusto entre ellos, y entonces los esposos están enojados, están molestos porque algo les causó esa molestia. Pero ¿qué pasa cuando ya esos esposos toman la determinación, uno de ellos toma la determinación y dice, quiero que nos reconciliemos? De esa misma manera, entendiéndola con esta figura, nosotros podemos comprender que si Cristo consiguió la reconciliación con Dios para nosotros, es porque nosotros estábamos enemistados con Dios. No había otra manera en que nosotros nos acercáramos a Dios, sino únicamente porque Cristo nos reconciliara con Dios. Vayan a 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 18. Y vamos a ver cómo versículos 18 y 19, vamos a ver lo que nos dice la Escritura acerca de esta reconciliación. Dice, vamos a tomar desde el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nos dice la Escritura que nosotros, que Dios nos reconcilió con Él mismo por Cristo. Dios mismo tomó la iniciativa de reconciliarnos a nosotros. No nosotros buscamos reconciliarnos con Dios, porque el hombre nunca va a buscar a Dios, nunca va a buscar ser reconciliado con Dios. Por eso Dios tuvo que tomar esa iniciativa y reconciliarnos, como dice la Escritura, por medio de Jesucristo. Y de igual manera nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos dio a nosotros esa comisión de que nosotros lleváramos ese mismo ministerio de la reconciliación, que es el Evangelio, el cual cuando las personas lo escuchan, aceptan el Evangelio, Dios motiva el corazón de las personas para que lo acepten. Estas personas, al igual que nosotros, son reconciliadas con Dios. Es a lo que se refiere aquí cuando dice, y que nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio que nos habla acerca de cómo Dios en Cristo nos reconcilió, restauró aquella relación que fue quebrada en el huerto del Edén por el pecado cometido de Adán y Eva. Así fue en la caída, donde esa relación que había entre el hombre y Dios fue quebrantada, y ahí se inició la reconciliación. Perdón, ahí se inició la caída del pecado, y fue necesario que viniera un Salvador para que nosotros fuéramos reconciliados. Vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, capítulo 1, versículos 20 al 23, y dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos está hablando también aquí en Colosenses acerca de la reconciliación. Cómo somos nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Cristo, enemigos de Dios, y por medio del sacrificio de Cristo, por medio de haber sacrificado en su cuerpo los pecados de la carne, nosotros fuimos hechos, somos presentados, dice aquí, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Nosotros, aun cuando nosotros tengamos nuestra naturaleza corrupta, sigamos pecando, estamos luchando, batallando con los pecados, aún así Dios nos ve a nosotros por medio de Cristo. Por eso así dice que dice nosotros somos presentados santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si nosotros nos mantenemos en esa fe firmes, en el cual nosotros hemos sido puestos para esperanza, entonces nosotros somos presentados delante de Dios. Dios ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino que nos ve a través de Cristo. Es como Dios nos ve a nosotros. Dice entonces, sigue diciendo la confesión después de hablando de la reconciliación, nos dice que Él ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 15, Hebreos capítulo 9 y versículo 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
¿A qué se refiere con que ahora nosotros en el nuevo pacto dice para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto? Cuando se refiere aquí al primer pacto, se refiere al pacto antiguo, al viejo pacto. Cuando se refiere al nuevo pacto, se refiere al nuevo pacto que Cristo vino a instaurar. En el antiguo pacto, las personas estaban bajo la ley. Ellos tenían que actuar bajo la ley, y la ley, como dice Pablo en la Escritura, la ley únicamente los llevaba a conocer el pecado. No podían cumplirla, ellos no podían cumplir la ley. Sin embargo, ya en el nuevo pacto, la obra de Cristo ya nos ha librado de esa ley, nos ha librado de la ley del pecado, porque Él vino a darnos esa libertad por medio de la gracia. Eso es a lo que se refiere aquí en el versículo 15. Ahora, ¿quiénes eran los que, dice aquí, quiénes son los que iban a recibir esa herencia, como dice aquí la promesa de la herencia eterna? Los llamados. Es muy importante que nosotros conozcamos este punto, esta palabra de los llamados, porque únicamente los que reciben la promesa de la herencia eterna son los llamados. La Escritura claramente nos habla acerca de que hay quienes son llamados, como lo vamos a ver más adelante. Incluso vamos a ver una parte de esto en la predicación. Pero aquí lo que nos está hablando la confesión es que Cristo compró para nosotros una herencia eterna en el reino de los cielos. Y luego sigue diciendo la confesión, para todos aquellos que el Padre le ha dado. Aquí vuelve lo que dice aquí en Hebreos capítulo 9, acerca de que los llamados son los que recibirían la promesa de la herencia eterna. Se ratifica con este punto donde dice que para todos aquellos que el Padre le ha dado. Los que el Padre le dio a Cristo son los que van a recibir esta herencia de la vida eterna. Vayan a Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando está orando al Padre, hace referencia a todos aquellos llamados. No vamos a tocar este tema completamente de manera amplia, pero sí nos vamos a dar una idea con la Escritura acerca de lo que se refiere aquí con los llamados. Dice Juan capítulo 17 y dice el versículo 2, dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Recuerden que es Cristo orando al Padre, y le dice Cristo al Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Cristo da vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Y luego dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo está diciendo, yo ruego por los que, no por el mundo, dice, yo ruego por los que me diste. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y dice el versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es a lo que se refiere con los que van a recibir la vida eterna, la herencia eterna del reino de los cielos, son todos aquellos que el Padre le ha dado a Cristo. Únicamente aquellos que el Señor en su gracia eligió para salvación, para vida eterna, son aquellos que le ha dado a Cristo, y que son los que recibirán esa herencia de gloria. Vayan al punto número 6, porque es algo que en muchas ocasiones en algún momento tuvimos alguna duda o alguna interrogante, intriga, sobre qué pasaba con aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que aún no había venido Cristo,
cómo era que se salvaban, y esto nos va a arrojar una luz para eso. Dice el punto número 6. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, esto es, que aun cuando el precio que tenía que pagarse para la redención lo pagó Cristo hasta cuando vino como hombre y hasta su crucifixión, dice, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma, o sea, de la redención, fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense bien, hermanos. Aquí hay unos temas muy importantes que nos van a arrojar luz para esto de la salvación, cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento. Dice la confesión que aun cuando el precio de la redención, el precio para la salvación de nosotros, se pagó, y vamos a establecer una línea de tiempo. Aquí es el principio de los tiempos y aquí es nuestra actualidad, o nuestra actualidad. Aquí en medio viene Cristo. El precio de la redención, el precio de nuestros pecados, se pagó aquí, en esta escala del tiempo, aquí en este punto, pero para Dios no hay tiempo, vamos a verlo ahorita. En este punto, Cristo pagó la redención. En la lógica de nosotros, pudiéramos decir que si Cristo viene y paga la redención aquí, entonces la gente de acá, ¿cómo se salvaba? No podía haberse salvado si Cristo apenas pagó aquí el precio de los pecados. Quiere decir que de aquí en adelante todas las personas que confiaran en Cristo iban a ser salvados porque el precio se paga aquí. Sin embargo, la palabra, como vamos a ver ahorita, nos habla de que esta eficacia, dice la confesión, esta eficacia y estos beneficios de la redención fueron comunicados a los elegidos de todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo. Esta salvación que Cristo compró aquí ya había sido comunicada desde el principio, desde Génesis 3:15, ya había sido comunicada a todos los hombres por medio de profecías, de señales, ya había sido comunicada a todos ellos. Dice la confesión, fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, por medio de promesas, de tipos y sacrificios, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente, la cabeza de la serpiente. Ese es uno de los puntos. Entonces, este sacrificio de Cristo, que fue eficaz, no fue eficaz únicamente de aquí para adelante. Este sacrificio fue eficaz desde la caída del hombre. Y se les fue hablando a todos los elegidos por Dios para que recibieran ellos ese mensaje. Vamos a ponerlo de esta manera y para que sea más sencillo de entender. Los hombres del Antiguo Testamento se salvaron porque pusieron la fe en aquel que iba a venir. Los hombres y mujeres en el Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, se salvan por poner la fe en aquel que ya vino. Entonces, aquí ya es como una tarjeta de crédito, vamos a decirlo. Primero, usted paga un viaje con su tarjeta de crédito, va y lo disfruta y entonces después lo paga.
Así pasó aquí. Los hombres recibieron los beneficios de Cristo, pero aquí se pagó. Ahora, como les digo, nosotros, para entender esto, nosotros tenemos una escala de tiempo, pero Dios ve el tiempo de una manera muy diferente. Porque la Escritura nos habla que Cristo fue sacrificado ¿cuándo? ¿Cuándo se sacrificó Cristo? El Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, Cristo ya fue inmolado. Para Dios el tiempo, la escala del tiempo no existe. Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como vamos a verlo ahorita. Es por eso que los beneficios de la salvación, los beneficios del sacrificio de Cristo abarcan a toda la historia de la humanidad, porque Cristo fue inmolado desde antes de la salvación del mundo. Porque para Dios, les vuelvo a repetir, para Dios no hay tiempo, no existe el tiempo como nosotros lo vemos. Dios ya tenía todo el plan perfecto, es por eso que Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Dios ya tiene el plan perfecto, es como si tuviera un plano donde Él ya vio todo lo que sucedió, ha visto todo lo que sucede en la eternidad pasada, en la eternidad futura, Dios conoce todo. Es así como entonces los hombres reciben la salvación desde el principio, desde la fundación del mundo. Vayan a Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4 para ver esto. Recuerden que tenemos que apoyarlo con la Escritura. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Dios envió a su Hijo, dice aquí Gálatas, en el cumplimiento del tiempo. Había un tiempo para nosotros en el cual tenía que cumplirse aquel sacrificio que iba a venir a ser Cristo. Vayan a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo, aquí en el capítulo 4 de Romanos, no vamos a leer todos los versículos, pero Romanos del 1 al 10, 4 del 1 al 10, nos habla acerca de la fe de Abraham. Pero vamos a leer solamente unos versículos, versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego dice en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Cuando creyó, ¿verdad? ¿En qué parte del tiempo? Antes de que Cristo hiciera sacrificio. O sea, Abraham fue justificado porque Abraham creyó en la promesa de Dios. Abraham creyó en aquel que iba a venir para darle vida, para salvarlo. Abraham creyó porque le creyó a Dios cuando le dijo que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, por medio de la simiente de Abraham, por medio de alguien que descendiera de Abraham, iba a ser bendita todas las familias de la tierra. Y así como en el caso de Abraham, nosotros podemos ver muchos casos de personas elegidas en el Antiguo Testamento que fueron salvadas por la fe que depositaban en el sacrificio de Cristo que se haría 3,000, 4,000 años después. Ninguna persona, hermanos, ninguna persona se ha salvado en el Antiguo Testamento
ni se salvará en el Nuevo Testamento si no pone su fe en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. En ningún otro hay salvación. Únicamente en Cristo. Así de que personas que puedan aparecer buenas en el Antiguo Testamento, personas que puedan parecer buenas en el Nuevo Testamento, si no ponen su salvación su fe en Cristo, no obtienen la salvación, porque únicamente la salvación es por Cristo, por la fe en Cristo. Dice la confesión entonces que dice hasta después, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma, o sea, de la redención, fueron comunicados a los elegidos de todas las épocas. Se les comunicó, a todos se les comunicó, a todos los elegidos se les comunicó estos beneficios. ¿En qué se les comunicó o por medio de qué se les comunicó? Dice la confesión, por medio de promesas, por medio de tipos, por medio de sacrificios. Dice, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado y nos da dos ejemplos. Para que nosotros entendamos cómo fue revelado eso, la confesión nos da dos ejemplos. El primero de ellos dice, la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Vamos a Génesis 3:15, pasaje muy conocido por nosotros. Génesis 3:15, que nos habla acerca de la promesa, es lo que se le llama el primer evangelio o el protoevangelio, porque ahí se le da la promesa de redención, ahí en Génesis 3:15. Cuando ustedes se les pregunte dónde aparece por primera vez el evangelio, ustedes contesten en Génesis 3:15, no en los evangelios, en Génesis 3:15, porque ahí después de la caída, después del engaño de la serpiente, de la maldición que le da a la serpiente, Dios le dice a la misma serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta descendencia de ella, alguien que descienda de la mujer, te va a aplastar la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eso es lo que dice aquí. Entonces ya estaba ahí, ya el Señor ya le había dado esta promesa del evangelio de que alguien descendiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero iba a recibir una mordida, como ya sabemos, Cristo murió y fue atormentado. Entonces hay una enseñanza acerca de eso. Entonces, eso era una de las figuras, era una de las figuras que señalaba el evangelio y señalaba la promesa de Cristo. También vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Pedro está hablando acerca de las profecías, acerca de cómo los profetas hablaban de la venida de Cristo, incluso profecías tan claras como Isaías 53, donde se habla del sufrimiento de Cristo, de la venida de Cristo, profecías donde se habla que Él nacería en Belén. Todas esas profecías que nos hablaban con certeza de la venida de Cristo, los profetas lo anunciaban por medio de la palabra. Inspirados por el Espíritu Santo, anunciaban aquellas cosas que ocurrirían. Entonces, otra de las figuras que utiliza la confesión para demostrar esto, dice, y como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya vimos entonces una revelación que se da del Evangelio en Génesis 15 por medio de la maldición a la serpiente, y como también se nos da en Apocalipsis 13:8
Apocalipsis 13:8 nos habla acerca de cómo Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Vayan allá, hermanos, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿se acuerdan cómo comentamos aquí de que Cristo, si bien aquí para nosotros en una etapa de tiempo, Cristo fue inmolado? Para Dios, Cristo ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya había sido sacrificado, eso es lo que es inmolar. Ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Así que todos los beneficios de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo, se dieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cierra este punto de la confesión diciendo que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vayan a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es de que no cambia, no hay un cambio en Dios, todo ha sido igual, desde la eternidad pasada ha estado Cristo, la eternidad futura estará Cristo y estaremos nosotros en gloria con Él, recibiendo todos los beneficios de su sacrificio. Gracias a Dios por ello, hermanos, gracias a Dios porque ese pago que hizo Cristo en la cruz, nosotros nunca lo hubiéramos podido pagar. Nosotros estábamos condenados a una vida eterna, pero es únicamente por la obra de Cristo hecho en la cruz desde antes de la fundación del mundo, que todos aquellos hombres y mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que pusieron su fe en Cristo, son aquellos únicos que han sido salvados para vida eterna. No hay más. Nadie fuera de Cristo puede salvarse, así esté lleno de buenas obras, así esté lleno de buenas intenciones. Recuerden, hermanos, las obras, nosotros somos llamados para buenas obras, pero las obras no tienen valor para la salvación. Lo que sí es que nosotros, una vez que hemos sido ya restaurados, somos sido creados en Cristo para buenas obras y eso es lo que agrada también a Dios. Bien, hermanos.